Estoy hablando con el diputado provincial, mandato cumplido, y dirigente del Polo Obrero, con Claudio de Pla. Muy buenos días, Claudio. Te saludo Aldo Serpa aquí en la mañana de FM Libertad 94.1. ¿Qué tal, Aldo? Un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo están? Bien, Claudio, bueno, entremos de lleno directamente a lo que aconteció durante esta semana, que fueron los discursos tanto del intendente capitalino en primera hora de la mañana del día sábado anterior, después a media mañana el del gobernador de la provincia Gustavo Sáenz, y después tuvimos el after, el show del presidente Javier Milei a las 9 de la noche, hablando en cadena nacional para todos los argentinos. Como resumen, resaltando, si se podría resaltar de cada uno de ellos, ¿qué opinión tenés formada acerca de tanto de lo que hicieron como balance del 2024 y de lo que plantean para este 2025? Bueno, mira, tengo una ventaja para contestarte. Ajá. Porque nunca, claro, pocas veces como ahora hay un gran problema político único en el país, en los municipios, en la provincia y a nivel nacional, porque estamos bajo el sometimiento a lo que el propio presidente llama el ajuste más grande de la historia, y una ofensiva en regla de parte de todos los factores de poder, de las cámaras empresarias, de la complicidad de los sindicalistas, la complicidad de todo el arco político opositor, porque el gobierno nacional es un gobierno muy de minorías. Uh-huh. En una ofensiva contra el pueblo argentino, contra la clase trabajadora, contra los jubilados, contra los derechos de la mujer, contra la nación como tal, porque esta ofensiva también es la apertura a un saqueo de los recursos naturales de nuestro país. Entonces, todos los que han hablado en los tres niveles, algunos han salido explícitamente a reivindicar esto, como es el caso de Milei, diciendo que es el gobierno más exitoso de la historia o algo por el estilo, dijo en su discurso. Sí. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo es que un gobierno es el más exitoso de la historia? Y tenemos los datos de la realidad que tenemos, con los niveles de pobreza, de pérdida. Se perdió 250.000 de puestos de trabajo en blanco. En Salta, por ejemplo, hay 9.000 puestos de trabajo menos que hace un año atrás. Claro. Pero el gobernador de la provincia dice que estamos bien. Los datos son espantosos. Entonces, Claudio, ¿qué pasa? El gobernador de la provincia... Para terminar una idea. Sí. Para terminar una idea. Entonces, estos discursos en todos los parlamentos no pueden obviar, se tienen que hacer cargo, son todos corresponsables de este ajuste contra la mayoría del pueblo argentino. Esto es lo que tienen de común, uh-huh. Por más que algunos disimulen y otros reivindiquen. Eso quería decir. Claro. Sí. El gobernador de la provincia dice que tenemos una alta demanda de trabajo por el tema minero en la provincia de Salta, que estamos batiendo récord. Bueno, está por eso, en esto también se parece con Milei. Claro. El discurso de Milei lo agarra el sitio chequeado.com, uh-huh. Que se dedica a verificar si las cosas que se dicen son verdad o no, claro. Consultando las fuentes y demás. El 80% del discurso de Milei no resiste chequeado.com. Claro. Y el de Sáenz, una parte muy importante, tampoco resiste. Porque mira, yo te doy los datos. En noviembre del año pasado, sí. Esto es estadística oficial, sí. La provincia de Salta tenía 1.500 puestos de trabajo en blanco menos. Y eso es un dato que sale de los registros del ANSES, sí. De cuánta gente tiene los descuentos. Es decir, que no hay forma de discutir ese dato. Ahora, en el mismo periodo, después se perdieron muchos más puestos de trabajo en negro, que también hay un registro de eso. Por eso claro. hablo de 9.000 en un año. Se cerraron 200 comercios en Salta en un año, pequeñas empresas. Salta tiene el tope de trabajo en negro, 52.9. Dentro de los 24 distritos del país, Salta está primera. De eso me dijo una palabra, Sáenz. Y en pobreza también. En pobreza también. Y en pobreza estamos en el tope también. Entonces, tenemos todos estos datos, y esto coincide, es decir, el discurso de Sáenz, que es el discurso de con las grandes inversiones mineras que están ocurriendo, no es que no ocurrieron. La medicina de Sáenz, supuestamente, es decir, la idea de que de la mano de las inversiones mineras el pueblo de Salta sale de pobre y crea trabajo, etcétera, etcétera,
ya podemos ahora verificar si eso es verdad o es mentira. Como en el medio de enormes inversiones, de varios miles de millones de dólares, el empleo en blanco cae, tenemos que concluir que lo de Sáenz es mentira. Es decir, que tuvieron las inversiones, está el negocio, se llevan el litio, pero el trabajo no está. Claro. ¿Por qué no está? Porque hay algunos puestos de trabajo más en la minería, ¿no es cierto? Pero solo en el momento de la construcción de las minas. Después, cuando las minas empiezan a producir, el plantel de trabajo es muy chiquito, porque además Salta solo lo único que hace es sacar el litio, claro, convertirlo en carbonato y mandarlo a que se industrialice en otros lugares del mundo, en China, en otros lugares. Si se hiciera una minería industrializando el producto en origen, haciendo que se creen puestos de trabajo estable y de calidad, creando mucho más valor a partir del litio y que esa riqueza pueda quedarse acá, sería otro cantar. Pero lo de Sáenz es la entrega del mineral prácticamente en bruto a cambio de muy pocos puestos de trabajo y una regalía miserable. Y entonces ya podemos hacer un balance de que este modelo minero de Sáenz es un desastre, claro, porque es un saqueo del recurso y seguimos tan pobres como antes. claro. A su vez Sáenz, como es el ejecutor en Salta del ajuste de Milei, avaló que no tengamos prácticamente obra pública. La escasa obra pública que en el discurso de Sáenz se ha planteado son obras, las más importantes, son obras ¿para quién? Para las mineras. Por ejemplo, algunas rutas en la Puna, otros plantas que van a optimizar la llegada del gas natural a esa zona. Es decir, son inversiones estatales que perfeccionan el negocio minero. Pero, por ejemplo, prácticamente no hay nada de vivienda. Es decir, no se empieza a construir ni una sola vivienda nueva. Se terminan las que estaban en desarrollo hasta el 2023, pero con plata de la gente, que tiene que poner 40 millones de mangos para entrar en un plan de ahorro. Exactamente. ¿No es cierto? Sí. Si no, no accede a una vivienda. Por lo tanto, de los 35.000 inscritos, creo que tiene el IPB, quedaron 2.000 que podían juntar esa plata. Claudio, algunos plantean que Gustavo Sáenz fue el mejor alumno de la clase para Javier Milei, ya que viste que el año pasado se anunciaba con bombos en plantillo y títulos rimbombantes en medios de comunicaciones afines al gobierno provincial, en donde se planteaba que el gobierno provincial volvía a recuperar algunas inversiones para poder hacer algunas obras. Y no pasa nada, no llegaron las inversiones. No, por supuesto que no llegan las inversiones y al contrario se ratifica todo el tiempo que los gobiernos de provincia tienen que ser los ejecutores del ajuste que ha concebido Milei. Por ejemplo, el año pasado, ¿cómo se ajusta la economía de la provincia? Digo, no hace falta ser un capo en economía. Claro. Vos bajás los sueldos de los empleados públicos por abajo de la inflación y ajustás la economía de Salta. Esto lo han hecho todos los gobiernos. Lo hizo, por ejemplo, que se la juega de opositor ahora, que se llama Estrada, cuando fue ministro de Economía de Urtubey. Sí. En un año hizo caer el 15% del salario real de los empleados públicos y ajustó el Estado sobre esa base. ¿Qué está haciendo Sáenz ahora? La política de Estrada. Lo mismo. Compró la receta de Estrada. El año pasado cayó el salario de empleo público y ahora... nuevamente, porque imagínate vos lo que es una paritaria del 9%, con aumentos cada 2 meses para los primeros 6 meses. ¿Quién dice que en este país la inflación va a ser el 9% en un semestre? Si el gobierno impone esto, como lo han firmado los dirigentes sindicales, ajusta una parte sustancial del gasto público. Es decir, esto es tracción a sangre, tracción a pobreza, a base de empobrecer, gobierna. Así cualquiera gobierna, joder a los más débiles, bajar salarios, bajar jubilaciones, como lo está bajando Milei todos los meses, porque pues, sabes que los jubilados de la mínima tienen aumentos por debajo de la inflación. Y un bono congelado de 70.000 pesos ya de hace más de un año y medio. Entonces cada vez que dice van a aumentar las jubilaciones con el índice de inflación, se aplica sobre la parte que no es el bono. O sea que para una persona de 340.000 pesos por mes, el aumento se aplica sobre 270.
Claro, que viene a ser... Entonces siempre es menos que la inflación. Que viene a ser 2 medialunas, 2 facturas, eso es el aumento. Más o menos. Entonces vos tenés acá a todo un régimen político. Está muy bien el enfoque de tu pregunta municipal, provincial y nacional. Tenés a todo un régimen político sometido y instrumentando este ajuste que quiere la clase capitalista. Y como el fracaso es muy manifiesto, los tenés a Sáenz y a Durán haciendo puestas en escena para la girada. Sí. Como no hay laburo de verdad, hacen exposiciones de los emprendedores, Claro. de la gente que con mucho sacrificio dice vamos a rebuscárnosla de alguna manera. Por supuesto que los apoyamos, pero si vos tenés enormes inversiones capitalistas, si vos estás entregando la joya de la abuela, el recurso no renovable que tiene la provincia, sin crear los puestos de trabajo que hace falta, sin industrializar y con empresarios que se la llevan toda afuera, y al mismo tiempo te decís a la gente que haciéndote peluquero te vas a salvar. A ver si me explico. Sí, por supuesto que sí. Es una puesta en escena berreta de quinta categoría para manipular la opinión de los trabajadores. Es decir, mientras sos el responsable del saqueo que destruye el futuro de la provincia, estás sembrando ilusiones en la política de los microemprendimientos. Para ver si la gente se entretiene con eso y piense que puede tener una salida, pero es una película muy vieja que ya la vimos muchas veces, y que nunca pudo hacer una salida. Vos te das cuenta, mira, veamos lo siguiente, Sí. los microemprendimientos, si la gente tiene salarios y jubilaciones cada vez más bajos, y si tenés 9.000 puestos de trabajo menos en la provincia, ¿qué Claro. futuro tienen los microemprendimientos que tienen que venderle a aquella persona que tiene empleo? Ninguno. ¿Tiene un ingreso? No tiene porvenir. Entonces vos vas a la feria de los barrios y dices, qué grande la feria de los barrios, muy bien. Cada vez son La gente más. se organiza para sobrevivir. Y cada vez son pero más. se meten entre ellos y en algunos casos hacen trueque porque nadie tiene un sope. Claro. Claudio. Entonces, ¿cómo puede ser esta gente el futuro? Porque esas son las imágenes, son las fotos de lo que esta política representa, que toda la vida ha combatido el Partido Obrero. Porque acá necesitamos otro tipo de política, es decir, necesitamos recuperar los recursos naturales, industrializarlos en la provincia, hacer que esa renta quede en Salta para sacarnos de pobres, pero tenemos un poder político de los cómplices de ese parasitismo que se la lleva toda y que multiplica la pobreza. Eso es Sáenz, eso es Milei, y eso, en otra escala, aunque lo disimula muy bien, es Durán. Aunque no se ponga traje y corbata y quiera ser pueblo, es lo mismo que los demás. Por eso, porque lógico que se haga cargo. Durán, además, no es una persona que no entienda de política. Les recordamos a la gente que Emiliano Durán era funcionario de ISA, así que viene bastante ya ligado a la política. Claudio, Absolutamente. otra de las cosas que fue muy resonante durante la semana y que se vio afectada a mucha gente es el tema del corte que hubo del IPS, de la deuda esta millonaria que hay por parte del IPS hacia diferentes prestadores, y en el cual se pudo conocer que esta deuda se viene acrecentando hace años y que el gobierno de la provincia de Salta, sabiendo un poco de cómo venía la mano, no hizo absolutamente nada. ¿Qué opinión tenés respecto a este desmanejo desmedido de la obra social más grande de la provincia, que tiene casi 300.000 afiliados? Vamos por partes. Mira, Bien. lo primero es lo siguiente, hay que defender el IPS. Nosotros, Sí. nuestros compañeros que estuvieron el miércoles a la mañana en la puerta del IPS, compañeros del Tribunal Docente, el Penal de Trabajadores Jubilados, denunciando, en primer lugar, por supuesto, el corte de servicios, el cobro generalizado de plus a todos los afiliados para las prácticas y para las consultas, todo lo cual aleja concretamente en lo inmediato el derecho a la cobertura en salud. Esto es lo primero. Sí. Es decir, medidas para restituir, restablecer las prestaciones. En segundo lugar, la denuncia de que, lógicamente, la administración del IPS siempre ha sido, con todos los gobiernos, un lugar para meter la mano en la lata. Uh-huh. Es decir, y con denuncias de fraude nunca investigado, incluso cuando manejaba los seguros en la provincia, hace mucho tiempo.
Y al interior del IPS también contratistas, tercerizaciones, muchas cosas que habría que poner sobre la mesa, y para eso habría que normalizar al IPS sobre la base de un cuerpo elegido por los afiliados del IPS, que es lo que además en la ley de algún modo se establece y nunca se aplica. Claro. La ley del IPS. Es decir, el IPS tendría que tener autonomía y tendría que tener un cuerpo colegiado responsable ante los afiliados de la obra social, que esté obligado a rendir cuentas todo el tiempo. Lo mismo pasa con el PAMI en otra escala, Claro. ¿no es cierto? Entonces, esto es indispensable. Tercero, lógicamente todo el sistema de salud está afectado, todo el sistema de salud, por la política de Milei y de Sáenz, porque, entre otras cosas, han permitido un crecimiento exponencial de los gastos. Por ejemplo, si vos tomás el análisis del costo de los medicamentos con respecto a la inflación general, te va a pasar como la nafta. Viste que la nafta subió varias veces más que la inflación respecto a los productos. Sí. Lo mismo pasó con los remedios. Entonces ahí tenés también un problema que se han encarecido grandemente los costos, indudablemente, de todo lo que es salud, como resultado de esta política económica. Es decir, que para resolver algunas cuestiones tenés que también cuestionar esta política económica y estos gobiernos que han gobernado muy asociados con los grandes laboratorios, todos, el gobierno de Cristina, es decir, en una complicidad muy importante. Por ejemplo, te doy un dato. Sí. Los remedios de los jubilados que se compraban a través del PAMI, no solo el gobierno ha recortado brutalmente los remedios gratuitos, sino que ha subido relativamente el precio PAMI. Es decir, el otro día salió un análisis muy interesante en el diario Clarín, una periodista especializada que dice que mientras hasta antes que se aplicaran estas medidas de Milei, un jubilado gastaba el 14% promedio de sus ingresos en medicamentos, gasta casi el doble, el 27, 28. ¿Por qué ocurre eso? Porque los laboratorios han pasado a vender al PAMI casi al precio común que distribuyen los medicamentos en las farmacias. Claro. Mientras antes había un precio de base mucho más bajo para el PAMI. Bueno, todo eso tiene que ver con Milei, con el poder político sometido a los laboratorios, alcahuetes de los negociantes de la salud. Exactamente. Y todo eso incide en que una obra social termine con problemas. Entonces, al IPS hay que defenderlo. Primero, hay que defender su carácter solidario. Es decir, en donde todos aportamos igual, no importa el ingreso que tengamos, pero tenemos después, todos aportamos de acuerdo a nuestros ingresos, pero tenemos la misma prestación. ¿Qué quiere, por ejemplo, Orozco? Ajá. De Milei, ¿qué quiere Orozco? Destruir el IPS. Ha propuesto de que el IPS tenga libertad de afiliación, el empleado público, por lo tanto el que tenga un salario alto se va a ir a una prepaga y va a dejar de aportar, y el IPS va a quebrar, o se va a quedar como una obra social con muchísimo menos recursos como para garantizar las prestaciones. Así que Orozco quiere que quiebre el IPS o que quede convertido en una obra social para los recontra pobres. Claudio, esa es la solución que propone. Claudio, acerca de las prestaciones que estamos conversando, Sí. ¿pensás que hay un grupo de médicos que carterizan en Salta, que tienen el monopolio de todo lo que es y que quieren hacerse cargo del IPS? Porque se salió a plantear desde el mismo círculo médico, donde hay médicos que son inescrupulosos y hacen facturaciones pero recontra desmedidas del IPS. Bueno, todo eso hay que investigarlo, por eso digo que hay que normalizarlo y hay que poner las cuentas sobre la mesa, y una de las cuestiones que hay que investigar es la relación entre el IPS y los prestadores, indudablemente. Claro. Porque ahí hay que hacer saltar todo lo que no corresponde, sobre precios, sobre facturaciones, todo ese tipo de cuestiones que tienen bastante tradición también en existir. Hay que ponerla sobre la mesa para recortar todo lo que no corresponde, lógicamente. Ahora, ¿quién lo va a hacer? Yo desconfío que un interventor puesto por Sáenz vaya a hacer esa tarea, porque en general los grupos de poder que han sobrefacturado y que tienen un poder económico determinado en la medicina privada
han sido socios mimados de los poderes políticos. Claro. Yo lo he discutido mucho esto siendo diputado, porque en Salta, por ejemplo, hay una ley de promoción de los servicios de salud, que es una ley en la cual un tipo quiere poner una clínica nueva, Sí. y el Estado, con fondos del Estado, le subsidia una parte sustancial de los costos. Claro. Y al mismo tiempo vos tenés todo el interior de la provincia que no tiene médicos especialistas, porque el Estado paga tan poco en el interior que ningún médico especialista se quiere ir a instalar. Exactamente. Entonces, vos imaginate, un interventor de SAENS va a ser un interventor condicionado por esos intereses de la medicina privada, que son los que cortan el queso. Y sí. con SAENS, antes con Urtubey y antes con Romero, y ha sido siempre un factor de poder. Todo lo mismo. Seguramente ellos son los responsables de que los números no le den a la obra social. Podríamos decir todos, Estoy seguro. todos comen de la misma torta. Claudio. Entonces por eso hay que normalizarlo con un directorio obrero, que Claro. los afiliados puedan ejercer y que sea responsable ante los afiliados de rendir cuenta. Y sí. Claudio, sé que tenés un compromiso dentro de algunos minutos y como última pregunta, ya que es un año Ajá. netamente político, ¿cómo se está preparando el polo obrero para afrontar las elecciones tanto del mes de mayo, que es el 11 de mayo, y las del mes de octubre? ¿Qué me podés contar para que la gente ya pueda saber cómo se están organizando? Porque creo, y es mi humilde opinión, ¿no?, que son la única oposición. O sea, acá en Salta todo va a ser Gustavo Sáenz, una Libertad Avanza encubierta con Sáenz y todo arreglado, y los radicales también dicen saber hacia dónde van, los del PRO, Juntos por el Cambio, lo que quedó tampoco sin saber a dónde van o a dónde enganchan y se cuelgan para tener alguna banca, y después están ustedes. Mira, nosotros desde el Partido Obrero por supuesto vamos a intervenir en este proceso electoral como parte de una lucha más general, para que el voto refuerce una lucha para que se termine este gobierno de Milei y sus cómplices, porque esto es irreconciliable con el interés de la población. Uh-huh. Esto es el agua y el aceite. Claro. La perspectiva del movimiento popular debe ser terminar con este gobierno. Lo decimos con toda claridad, que además ahora es un gobierno que debió haber sido destituido al día siguiente de que conocimos que encabezó una estafa multimillonaria. En cualquier país normal, Milei no duraba un día más. Acá cuando en la Cámara de Diputados, yo era diputado, un diputado de Rosario de la Frontera apareció en un video con un revólver secuestrando a un camionero para cobrar una deuda, en 3 días lo echamos. Estamos hablando de Rosario de la Frontera. Claro, ¿te acordás? Sí, claro que sí. Esto es lo que debió haber ocurrido con Milei, porque fue pecado infragante, no hay ninguna duda de que él era el eje de toda una estafa de más de, dicen 100 hasta 250 millones de dólares. Entonces la perspectiva de la lucha nuestra, incluidas las elecciones, es fortalecer un movimiento para que se vaya, porque es un gobierno ilegítimo, antinacional y antipopular. Y los socios de ellos tendrían que tener el mismo destino. Entonces, ¿para qué sirve el voto? El voto, en primer lugar, tiene que servir para que el pueblo no vote por sus verdugos, no vote por los ajustadores del país y sus socios en Salta de Sáenz y de todos los cooptados de todos los partidos que están al pie de Sáenz, incluidos los libertarios, que tienen ya varias listas con Sáenz, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el voto por el Partido Obrero, y si se constituye el Frente de Izquierda, va a tener este sentido. Y si conquistamos bancadas, van a ser bancadas que se van a destacar no porque solita un diputado te vaya a cambiar la vida, o algunos concejales, sino porque sean los voceros de una lucha para que esto se termine y que podamos imponer una salida a los grandes reclamos del pueblo. Este va a ser el sentido de nuestra intervención electoral. Bueno, todavía estamos discutiendo internamente, candidatos, todo eso no te puedo adelantar nada, pero este va a ser el sentido, cualquiera sea el compañero que pongamos representándonos en esta elección. Bien. Bueno, Claudio, tenemos un año bastante movidito, así que Sí, por supuesto. seguramente en el transcurso de este mes, que ya queda mes y medio, porque ya estamos en mayo, que vamos a estar eligiendo las autoridades provinciales, te vamos a volver a consultar para que nos cuentes cómo queda elaborada la lista definitivamente del Partido Obrero y cómo será
la lucha para, como vos lo planteás, poder salir de toda esta situación. Claudio, muy agradecido por la charla, por la entrevista. Igualmente, ¿no? Que estés muy bien. Así que buen fin de semana.